¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Eduardo Colazo. Un gusto, una gran satisfacción seguir con estas entrevistas y conociendo día a día, semana a semana, diferentes líderes, diferentes personas que cambian vidas y en esta oportunidad para dialogar con nuestro amigo y hace mucho que nos conocemos con César Augusto Fernández, alguien que tiene a su cargo una responsabilidad muy grande de llevar frente a la sociedad. ¿Cómo te va, Augusto? Un gusto y una gran satisfacción tenerte aquí. ¿Cómo andas vos? Hola, muy bien, en estos tiempos difíciles de aislamiento, de pandemia, de inesperado 2020, pero bueno, estamos bien. Bueno, Augusto, contale un poco a la audiencia, a los emprendedores, a los jóvenes, a los chicos, ¿quién es Augusto César Fernández, este correntino que dedicó gran parte de su vida a qué? Y bueno, fundamentalmente a la educación, pero desde el punto de vista empresario, sin que la palabra empresa vinculada a la educación ni a ningún medio sea una mala palabra, digamos, ¿no? Porque bueno, ya vamos a ir viendo cómo fluye la conversación, pero vamos a ir desembocando en eso, en que en cuanto a que lo mío no es el aula ni lo directivo vinculado al quehacer pedagógico. Pero bueno, para arrancar un poco por más atrás, yo tengo 64 años, soy ingeniero en electrónica por un problema de orientación vocacional, porque, bueno, yendo más atrás todavía, siempre fui un buen alumno, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Fui abanderado de ambas escuelas, de la Escuela Belgrano acá de Corrientes y del Colegio Nacional General San Martín. Y me gustó siempre la ciencia, inclusive incursioné en la Feria de Ciencia. En Córdoba gané la Feria Nacional de Ciencias en el año 72, por un trabajo de investigación que hice junto con mi único hermano. Y por eso tuve el orgullo de representar al país en México al año siguiente. Que ahora decir México o decir Tokio o decir Moscú parece que está al alcance de la mano, como lo está realmente en épocas normales, ¿no? No fuera de la pandemia, pero en la década del 70, a comienzos de los 70, viajar, hacer un viaje largo o transoceánico a América del Norte o lo así, no, era una cosa impensada. Era algo difícil, solo para millonarios, y que un joven de 17 años pueda ser bancado por la OEA para representar a su país en una ciudad tan lejana era una cosa que hoy suena común, pero hace medio siglo, suena grande también decir medio siglo, pero casi era algo medio estrafalario. Y entonces, bueno, siempre estuve vinculado a la ciencia, pero lo mío no era, si bien trabajé en ese momento en biología, me gustaba más las ciencias duras. Y pensé que por el lado de la electrónica estaría mi vocación. Y ingeniería en electrónica era algo que sin saber mucho, porque no fui a una escuela técnica, me apasionaba la posibilidad de aprender. Bueno, así fui que empecé en Corrientes, que justo acá el año que yo ingresé a la Universidad Nacional del Nordeste, empezaba también la carrera de ingeniería eléctrica en ese momento, que se hizo en base a una licenciatura en física ya existente. Entonces los dos primeros años eran comunes a la licenciatura, que cualquier especialidad de la ingeniería tiene mucha base físico-matemática, entonces era fácil ensamblar con una licenciatura ya existente. Y eso hice los dos primeros años, y ahí hubo que irse, porque acá recién estaba en pañales la facultad, y en ningún lado, ninguna ciudad del país tenía parientes o alguien que me albergue, así que con mis padres averiguamos a dónde podía irme, porque también del año 76, que era 1976, que era el año en el cual yo tenía que hacer mi tercer año y debí emigrar de mi ciudad de Corrientes, era un año muy particular por el tema de la subversión, había problemas de atentados con bombas en diferentes lugares por fracciones políticas, vinieron los militares con la trágica secuencia posterior de la dictadura de 1976. Así que no era un año fácil para irse de su ciudad, y menos teniendo 19 años como yo tenía en ese momento. Y bueno, así apareció el dato de que en Mar del Plata había una facultad, una universidad joven, que había sido hasta no hace mucho tiempo atrás provincial, pero se nacionalizó. Y particularmente en electrónica, que era la carrera
que me gustaba, había muy buenos profesores por la cercanía con la Estación Terrena de Comunicaciones por Satélite de Balcarce. Entonces, allí había muy buenos profesores, muy buen material humano que tenían deseos de enseñar lo que sabían, y además también se adquirieron muy lindos laboratorios, y lo que no tenía la facultad tenía la Estación Terrena de Balcarce, así que se hizo un complemento para hacer algo con muy buen nivel. Bueno, perdí un año al irme por razón de las equivalencias, pero lo recuperé por el camino. Me recibí en término, volví a Corrientes sin saber mucho qué hacer, y me recibí en julio del 80, ahora hizo justo 40 años. Y bueno, un par de meses no hice nada, me tomé de descanso y empecé a ver qué posibilidades laborales había. Y en un aviso clasificado de Clarín, vi que habían pedidos de ingenieros electrónicos jóvenes y con manejo de inglés para trabajar en prospección petrolera en el norte de África. Había que trabajar en Túnez, Libia y Egipto. Y bueno, rendí un examen en Buenos Aires, me fue bien, me llamaron, me ofrecieron un contrato por 5 años. Yo pedí que sea 3 y me dijeron que no, que la inversión que en mi persona iba a ser muy alta, entonces tenía que ser 5, en formación, digamos, ¿no? Formación profesional. Y bueno, me tentó, digamos, la posibilidad de irme, pero justo allí, era 11 meses trabajando prácticamente en el desierto, buscando petróleo, y un mes de vacaciones paga a cualquier lugar. Bueno, y justamente allí se cruzó la posibilidad de trabajar en Agua y Energía Eléctrica de la Nación. En esa época, antes de Menem, que dividió Agua y Energía Eléctrica en generación por un lado, transmisión por otro y distribución por otro, era una gran empresa de módulo nacional. Y por un amigo de mi padre, que era gerente de ingeniería en esta zona, surgió la posibilidad de entrar a trabajar a esa empresa, en obras de esa empresa. Justo estaban buscando 2 ingenieros jóvenes. Y bueno, ahí estuvo mi duda. ¿Me iba al norte de África o entraba a trabajar en obras de estaciones transformadoras en Corrientes, Chaco y Formosa? Ese fue digamos, mi elección de fines de los años 80, del año 1980. Y bueno, la retribución en dólares era parecida entre un ingeniero joven en el norte de África y un ingeniero joven acá. Lo concreto es que opté por quedarme. Bueno, al poco tiempo acá hubo una devaluación brutal por esos vaivenes que siempre le pasa a la economía argentina, y pasé a ganar el 20% de lo que estaría ganando en África, y me entró como un bajón, digamos, de que qué mala elección hice, pero bueno, con el correr del tiempo aprendí cómo a veces los dólares aquí son carísimos y escasos, por allí parece que fluyeran y todo el mundo parte para Miami. Bueno, lo concreto es que no me fui afuera, resumiendo y no yéndome por las ramas, no me fui afuera, entré a trabajar a Agua y Energía Eléctrica de la Nación en obras. Y allí este señor que fue mi jefe, del cual también aprendí mucho, ya falleció, me vio al año y medio o 2 de trabajar como ingeniero, me vio a mí condiciones de administrador. O sea, parece que la empresa tenía varias obras, como ya dije, en Corrientes, Chaco y Formosa, en estaciones transformadoras de 132 kilovolt, y después de 500 kilovolt también, de la línea que une Santa Fe con Resistencia. Y bueno, entonces me fui desviando desde la ingeniería pura de andar con los cables, la puesta en marcha de tableros electrónicos y compañía, a la administración de recursos humanos y materiales. Y descubrí que eso es lo que realmente me gusta. Estudié fuera de lo que me enseñó la Facultad de Ingeniería. Como alguna vez conversamos personalmente, no reniego de ser ingeniero porque la estructura mental que da una carrera de ingeniería es importante para solucionar problemas con rapidez, no irse por las ramas, hacer una planificación y uso del tiempo, en fin, o sea que si bien no me actualicé dentro de la electrónica y de la electricidad y la electrónica, que era mi especialidad, todo el bagaje que me dio de razonamiento es algo que uso hasta el día de hoy, hasta el minuto de hoy. Lo concreto es que en esa empresa ya me fue, por iniciativa de ese jefe, en vez de trabajar más tanto con los fierros y los cables,
Me fui más a la planificación por camino crítico y a la planificación de obras en ejecución y a obras por hacerse. Y así trabajé varios años, del 80 hasta el 89. En el 84 me casé y seguí trabajando en la empresa hasta el 89, hasta el 90, marzo del 90, que ya vendrá mi desarrollo posterior. Bueno, cuando yo trabajaba en las obras, eran pueblos del interior o directamente en el medio del campo todo el día. Pero también en uno de ahí vamos a que siempre me gustó emprender algo, digamos, y no conformarme con ser un empleado, aunque sea con buen nivel de retribución y buen nivel jerárquico. En uno de esos bajones económicos del país también se pararon todas las obras. Entonces trabajábamos en oficina hasta las 15 horas, de 7 a 15. Y tenía toda la tarde libre, entonces decía, no, yo con 20 y pico de años como tengo, no puedo estar después de las 15 de balde, digamos, que hasta el otro día. Bueno, mis padres tenían un negocio de venta de repuestos electrodomésticos. Y mi padre era mecánico electrodoméstico, hasta que pudo dejar la atención domiciliaria de heladera y lavarropa y se concentró con mi mamá en su negocio de venta de repuestos. Mi papá falleció en el año 83 y mi mamá siguió con el negocio de repuestos, donde mi entonces novia, y después y hasta el día de hoy señora, trabajaba como empleada vendiendo repuestos con ella, antes de casarnos y después de casarnos también. Entonces yo volvía, para tener un ingreso extra y ocupar las tardes, me puse a arreglar electrodomésticos pequeños, para ver si había mercado, digamos, en la población. Bueno, lo concreto es que parece que estaba medio desabastecida esa demanda y llovían cosas para arreglar de electrodomésticos siempre pequeños, aspiradoras, planchas, ventiladores. Bueno, entonces dije, esto puede andar y ya contraté a un mecánico. Contraté uno que haga la mano de obra, digamos, y me vinculé con las firmas Yelmo, Ultracom, creo que era Philips, no, pero varias fabricantes de electrodomésticos pequeños en los cuales agarré la representación para hacer el service en garantía. Entonces, como el negocio era muy conocido vendiendo el repuesto, el recibir electrodoméstico, digamos que era algo natural de la gente que venía a comprar su repuesto o dejaba su elemento para que se le repare. Y bueno, y con eso gané buen dinero, tal es así que podía ahorrar todo lo que ganaba como ingeniero, podía ahorrar. Y así se hizo me casé por el camino, o sea que teníamos el sueldo de mi mujer, que era vendedora de repuestos, lo mío de los electrodomésticos, y se ahorraba entero, con eso vivíamos, y podía ahorrar entero mi sueldo de ingeniero. Así llegó el año fines del 89, principio del 90, cuando en forma totalmente azarosa salió que en esa época gobernaba Alfonsín. Tomó una medida un poco antipática para el ingreso de los chicos a la escuela secundaria. Había que hacer colas enormes para obtener un número en los colegios tradicionales públicos, ¿no? El Colegio Nacional, del cual yo soy egresado de la secundaria, como otros de igual tamaño. Había que hacer unas cuadras de cola para obtener un número, después había que participar en un sorteo para ingresar o no al primer año del Colegio Nacional. Y bueno, eso fue comentario de sobremesa en mi casa. Y de ahí surgió como una idea loca en ese momento, estamos hablando de principios de los 90. ¿Qué tan difícil será tener una escuela de gestión privada? Porque en Corrientes no había escuela de gestión privada pura, sin subsidio del Estado. O sea, estaban las escuelas religiosas, como hay en cualquier parte, grandes, antiguas y con prestigio, subsidiadas, o sea que el Estado le paga la totalidad de los sueldos y le da algún tipo de ayuda extra. Pero privadas, puras, sin subsidio, había una sola y chiquita. Entonces, lo concreto es que marché al Ministerio de Educación, no tenía ni idea, ni conocía a nadie de allí, y averigüé que había una Dirección General de Enseñanza Privada.
Entonces allí me dijeron que había una normativa vinculada a una ley provincial que regía le daba vida a la Dirección de Enseñanza Privada y por ende al el poder de policía para las escuelas que estén en funcionamiento o quieran formarse, inscribirse en un registro. Y bueno, tenía esos ahorros gracias a que no gastaba mi sueldo de ingeniero. Mi señora, esto era profesora en ciencia de la educación, o sea que ella es la que sabe de educación y que le gusta el tema áulico, digamos, que considera hasta el día de hoy que su misión en la vida es educar y tratar de hacer un mundo mejor vinculado a niños y adolescentes, futuros adultos. Y a mí me gustaba la empresa, o sea, éramos una mezcla caliente, digamos, entre yo que me creía buen administrador y ella que sabía de educación. Entonces, bueno, yo fui hasta el día de hoy soy representante legal del colegio y ella la directora general. Bueno, había que saber, no teníamos idea dónde íbamos a funcionar y era un requisito básico porque la ley preveía que antes del 31 de mayo de cada año hay que ir a enseñarle al Ministerio de Educación dónde uno va a funcionar. Es decir, señor ministro de Educación Colasso, yo quiero hacer una escuela, quiero abrir el año que viene y voy a funcionar en este lugar. O sea, eso es un limitante importante, porque imagínense que alguien que recién está naciendo no le sobran los recursos y tiene que tener 8 meses antes de abrir un edificio apto para la educación, de tal forma que las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia den su anuencia. Desde el punto de vista del emprendedor es bastante, hasta casi absurdo tener un edificio cerrado 8 meses, pero también hay que ponerse desde el punto de vista de la autoridad competente que tiene que velar por la educación de los niños de la provincia y tienen que saber a dónde va a funcionar esa escuela que se le propone como una unidad académica nueva. Lo concreto es que haciendo la corta conseguimos un lugar, pero el buen señor que era el dueño nos pidió 3 años por adelantado. Ahí se fueron el 60% de los ahorros, pero nos arriesgamos. Y el otro 40% de los ahorros fuimos a Buenos Aires y compramos libros, mapas, globos terráqueos, tiza, pizarrón, no, computadoras, las primeras 3 XT. Los viejos como yo han de saber lo que es una compatible con IBM XT, que después vino la AT, la 286, la 386, fueron las primeras computadoras, digamos, ¿no? O sea que desde el que abrió el colegio siempre tuvimos una avanzada en el tema de computación también. Bueno, nos pusimos a escribir gente para el primer año de la secundaria. Cosa rara también, porque la mayoría de los emprendimientos educativos arrancan por el jardín y van creciendo con sus propios alumnos. Cuando los niños pasan de 4 a 5, abren la sala de 5, abren primer grado cuando pasan de la sala de 5 a primer grado y así. Va creciendo la primaria y cuando los alumnos egresan de la primaria abren su secundaria. Eso es lo común. Bueno, nosotros arrancamos al revés, arrancamos por la secundaria. Y conseguimos 28 valientes familias que anotaron sus niños para primer año de la secundaria. Y el 17 de agosto del 90 nos dieron la habilitación oficial para funcionar. En esa época el 17 de agosto no era feriado como ahora. Y el colegio se llama Instituto Yapeyú, porque mi mujer es sanmartiniana, las enseñanzas de San Martín, hombre, nos importan mucho. No tanto la impronta del militar genial, sino del hombre, del estadista, del padre ejemplar, del gobernante impoluto, del hombre que pensaba en su pueblo, que tenía ideas muy, muy de avanzada para la época. Lo concreto es que el colegio se llama Yapeyú. Y existe jurídicamente desde el 17 de agosto del 90. Por eso acabamos de festejar nuestro 30 aniversario ahora. Bueno, abrimos en marzo del 91 con 28 alumnos y ya teníamos intenciones de abrir al año siguiente jardín y primaria. Ya en otro edificio, porque el que teníamos era chico, servía para 3 años de la secundaria nomás. Bueno, ya estaba canchero, digamos, en cómo moverme en la dirección de enseñanza privada con las autoridades pertinentes para hacer los legajos
para obtener la habilitación oficial para funcionar. Así que me fue más fácil que cuando no tenía nada ni conocía a nadie, y conseguimos la habilitación para jardín y primaria. Alquilé otro edificio con la misma historia antes del 31 de mayo del año siguiente, pero ya teníamos algún recurso que estaba facturando la secundaria. Entonces, mi mujer como directora general, yo como representante legal, y teníamos entre una preceptora, una ordenanza y 9 docentes, toda la plantilla de personal, digamos. Lo concreto es que ofertamos a la comunidad que abríamos la primaria y la secundaria, la secundaria en marcha, jardín y primaria, con la idea de abrir hasta tercer grado. Primer grado a tercer grado y las salas de jardín. Y yo seguía trabajando en agua y energía. Entonces, el 1 de marzo del 91, que abrimos, del 92, perdón, el 91 abrió la secundaria, el 92 abrió el jardín y primaria, yo le pedí a mi jefe, a ese que me enseñó mucho y que me vio, con el que me especialicé en administración, le dije, dame un día de licencia. Yo no quería dejar todavía la empresa porque el colegio era práctica, existía, pero tenía 28 alumnos. Y muchos interesados en la primaria y el jardín, pero eran interesados, inscriptos, no sabíamos que el módulo que alcanzaría, digamos. Bueno, saqué un día de licencia y virtualmente nos llovía gente, o sea, era increíble cómo ya teníamos inscriptos. Pero cuando abrimos, en vez de tener 3 salas de jardín, abrimos 6 y teníamos ya alumnos para primero, segundo y tercer grado, pero había padres que nos pedían, y bueno, yo tengo un hijo para segundo grado que inscripto, pero tengo otro para quinto. O yo tengo un chico para cuarto y otro para sexto. ¿Qué hago con el primo que viene acá y está en segundo grado y así? Lo concreto es que habilitamos el turno tarde, o sea que había gente que venía a la mañana y a la tarde. Imagínense la incomodidad de llevar un chico a la mañana y otro a la tarde a la escuela. Pero creían en nosotros, creían en nuestra propuesta. Entonces, marché de nuevo al Ministerio de Educación, me dieron permiso para abrir a cuarto, quinto y sexto grado una semana después. Y de 28 alumnos iniciales del año 91 pasamos al año 92 a tener 350. Entonces, de ese día de licencia que le pedí a mi jefe, después le dije, mira, dame 2 días más porque tengo que atender gente todo el día. Y fui al cuarto día y le dije, no vengo nunca más. Así fue mi desvinculación, digamos, de la empresa en relación de dependencia y mi vinculación a una empresa de gestión privada como es el Colegio Yapeyú. Bueno, al año siguiente tuvimos 700 alumnos y al cuarto año tuvimos 1000. Teníamos 3 edificios, los 3 inapropiados, teniendo en cuenta lo que después contamos, ¿no es cierto? Inapropiados en cuanto a que no eran las aulas todo lo espaciosas que debían ser, no todo lo refrigerada que debían ser, si bien siempre tuvimos baños diferenciados por sexo, no eran lo que después tuvimos. Así que lo concreto es que la gente creyó en la propuesta, creyó que el asunto iba en serio, aun cuando la infraestructura no era la ideal. Dábamos educación física en clubes, hasta en el regimiento que acá estaba medio abandonado, en una cancha de gendarmería, dábamos por todo Corrientes, tratando de conseguir locaciones, digamos, para diferentes cosas. Lo concreto es que en el año 93 ya compré un terreno en microcentro de Corrientes y el centro cívico, donde en 2 años nomás hice un edificio de 6.000 metros cuadrados, que hasta el día de hoy es un orgullo para nosotros y hasta para la ciudad. En el año 95 ya compré un predio para hacer de nuestro propio complejo deportivo. Y así la escuela creció muchísimo, tuvo un enorme bajón en el 1999, que aquí no se pagaron los sueldos públicos durante 4 meses, mucha gente perdió capacidad de pago, así que ahí fue una crisis importante, pero la pasamos. Otra crisis terrorífica fue en el 2002, cuando estalló la convertibilidad en diciembre del 2001. Y recuerden que el dólar pasó de 1 a 4. Pero eso también, la estabilidad en la década del 90, con el dólar costando 1 peso, que después estalló, pero durante muchos años costó 1 peso, también hizo que sea previsible que un padre de familia pueda decir, yo pongo a mi hijo aquí en primer grado y sé que puedo seguir pagando porque la cuota vale lo mismo.
Así que bueno, lo concreto es que el colegio creció, adquirió muy buen prestigio su nivel de inglés, su nivel de computación, de técnicas digitales en general. Empezamos a tener gente egresada que en la universidad andaba muy bien, muy bien. Tal es así que muchos profesores universitarios empezaron a traer sus hijos porque decían, esto es lo que yo quiero para mi hijo. Y bueno, el asunto es que aún habiendo campeado las dos crisis, la escuela se estabilizó en 1100, 1200 alumnos, que es lo que hoy tenemos, que no queremos más tampoco, porque es una unidad que podemos manejar. Y siempre de los 9 empleados originales, tiene 150. Eh, por supuesto, mi mujer tiene su equipo de trabajo que ella lidera. Ella después de su profesorado hizo licenciatura, maestría, en fin, fue siempre hasta el día de hoy, sigue estudiando y creo que nunca va a dejar de hacerlo. Yo hice también algo más en administración para aprender más sistemáticamente, además de lo que la calle me estaba enseñando, digamos. Eh, Así que bueno, así me devine de ingeniero en electrónica a empresario de la educación. No defraudamos nunca a nadie, no tenemos deuda. Sí, por el camino tuve algunos fracasos estrepitosos, porque a la hora de canalizar dividendos fue complicada la cosa. Yo nunca me conformé. Así como no me conformé con ser empleado de una empresa del Estado, eh, tampoco me conformé solamente con tener el colegio, sino que cuando pude tener algún dividendo extra, me metí en una empresa constructora que construía aquí y en Entre Ríos. En Paraná me fue mal porque confié en una persona que me robó. Eh, el tema tiene su correlato en que una persona en la que confié no me robó nunca, pero sí no controló como debía a la gente que estaba en Paraná. Lo concreto es que pude salir, muy perdidoso, pero salí, sin deber nada a nadie. Después también con otros dividendos extra me asocié con un amigo de los viajes, un amigo que conocí en el viaje a Mónaco a ver Fórmula 1 con Rubén Daray, que ese no me embromó, pero me asocié con él para producir aceituna en La Rioja. Ese es un hombre sano, eh, pero que los dos tuvimos problemas, él desde Buenos Aires y yo desde Corrientes, con una inversión en La Rioja. Era muy problemático el conducir la gestión del día a día, teniendo una empresa tan lejos. Así que no me fue bien tampoco, pero pude salir a tiempo. Después me compré un campo grande en el sur de Corrientes para forestar pino, donde tampoco perdí, pero no tuvo el crecimiento que yo esperaba, por un problema que hoy es acuciante, que son los incendios forestales. O sea, en el país no hay conciencia forestal. O sea, cualquiera tira un cigarrillo cuando va con un auto y te prende fuego en campo, o está la costumbre de la gente que quema los campos para que le salga pasto más verde y tierno para sus vacas, pero le cambia el viento y se va para el lado de la forestación. Así que eso también fue una cosa que entré al negocio con una idea de rentabilidad que no fue, pero bueno, siempre estuve inquieto, digamos, entre la constructora, entre la aceituna, entre los pinos, siempre anduve tratando de hacer algo diferente. Después me dediqué a construir acá, pero también para canalizar dividendos, para renta. Y bueno, ahora ya estoy, así que así transcurrió digamos, mi juventud de empresario. Y ya con los avanzados 50 y pico ya empecé a tener a mis hijos cerca, que se formaron suficientemente y bueno, ahora hay diferentes unidades de negocio a cargo de cada uno. Ese campo de deporte del colegio devino sigue siendo hasta el día de hoy el campo de deporte del colegio, pero ya hay en él un centro de eventos y convenciones muy grande que inauguramos hace 3 años, que está ahora absolutamente parado y costando muy buena plata en costo fijo. Y no sabemos, imagínense, el salón principal tiene capacidad para 1.200 personas sentadas en modalidad de conferencia o 750 en modalidad de banquete.
y juntar ese número de personas en un salón gigante es absolutamente impensable en el marco de la pandemia. O sea que está inactivo, ocioso desde marzo, costando bastante dinero en mantenimiento, en vigilancia, en seguridad de todo tipo, empleados, por supuesto. Pero bueno, no es oro todo lo que reluce. Pero en líneas generales me fue bien, digamos, tanto en la realización de desarrollo empresario como en el balance económico, digamos, ¿no? En el balance económico uno por ahí siempre dice, no, si yo hubiera, no sé, en vez de plantado pino, plantaba naranja, me iba a ir mejor, o en vez de haber, qué sé yo, en vez de haber comprado aceituna, compraba arándano, me iba a ir mejor, pero lo importante es que traté siempre de buscarle la vuelta, a veces con mayor o menor éxito, pero siempre inquieto, digamos, ¿no? Así que más o menos no quiero aburrir a nadie, pero esa es más o menos mi historia. Y bueno, fundamentalmente el core business que es el colegio, es un orgullo absoluto tener más de 1000 egresados a los cuales creemos que fundamentalmente son buena gente, los que emprendieron estudios universitarios, tanto acá en la universidad local como en Buenos Aires, como fuera del país, les ha ido muy bien. Todos recuerdan, hace poco una chica decía, bueno, yo soy egresada de Harvard, pero mucho me enseñó lo que el Yapeyú me dio al enseñarme a pensar, al enseñarme a administrar el tiempo, al margen del inglés que obtuvo, de las disciplinas académicas que cualquiera va a buscar a un colegio, el, el sedimento que les queda de su paso por la secundaria los convierte en exitosos usuarios de universidades, digamos, esté donde esté la universidad a la que decidieron ir. O a los que no estudiaron estudios superiores, pero decidieron trabajar, también dicen que la mecánica y la conducta y la contracción al trabajo que les dio el Colegio Yapeyú los ayudó en su futuro, así que qué mejor que eso. Así Qué que no sé linda, qué qué otra linda cosa se te puede historia, ocurrir, pero qué linda historia todo lo que vas contando. Me quedo con la compañera incondicional que tenés, con esa guerrera que está al lado tuyo, de vocación 100%, y qué bueno cómo pudieron congeniar con el conocimiento tuyo, ¿no? De vos desde un área, ella desde otra área, y ese crecimiento exponencial que realmente hoy en día no sé si hay tantos emprendimientos que puedan crecer tan grandes y tan rápido, pero qué equipazo que hicieron. Augusto, ¿cuáles fueron los bastiones y los pilares que tuvieron los dos para poder llevar adelante todo este gran emprendimiento y poder cambiar la vida, como siempre decimos, de miles de personas ahí en Corrientes, tanto de la gente que le dieron trabajo y le dan trabajo, hasta también los chicos del mismo colegio, ¿no? claro, eso es, digamos, como te decía, que es una fuente de legítimo orgullo, sería una síntesis de cómo se cambia la vida de alguna gente. O sea, como niños y adolescentes que desde los 3 años hasta los 17 que se van del colegio adquiere una formación donde la contracción al trabajo y al esfuerzo es una constante. Eso fue algo que hoy ya no se discute, ya hace varios años no se discute, que un alumno que va al colegio de Yapeyú, eh, no matamos a nadie, no es una cárcel, no es un reformatorio tampoco en el cual está ahí un rigor extremo en una conducta o un lugar en el cual solamente se esté para estudiar, pero se comentaba en la comunidad que el Yapeyú era difícil, que había que estudiar en serio. Tal es así que allá por los fines de los 90 tuvimos alguna deserción en cuanto a que los chicos se reúnen en otros lugares que no son el ámbito educativo propiamente dicho. El club, la sinagoga, la iglesia católica, la calle, las primeras salidas nocturnas. Bueno, era común que, por supuesto que hay otras escuelas serias y de buen prestigio, pero hay otras que no tienen la seriedad para encargar la tarea de todos los días o para tener a sus alumnos suficientemente ocupados. Y entonces, en el diálogo que necesariamente surge en la relación de cualquiera, en los chicos surgía que un alumno nuestro tiene doble escolaridad 3 o 4 veces por semana, tiene clase de 7:25 a 1,
tiene muchas obligaciones que devienen del rigor de las diferentes materias. Y había alumnos de otras escuelas que vivían con horas libres por el centro o directamente estudiando un rato o casi nada, pasaban de año. Y bueno, muchos decían, che, pero le decían al padre, yo quiero ir a tal escuela donde voy a estar mucho más. Me exigen demasiado, total, ya voy a tener tiempo de ser grande y estudiar después. Bueno, lo concreto es que muchas familias, la gran mayoría, dijo, no, lo que yo quiero para tu formación es lo que el Yapeyú propone, no lo que fulanito te cuenta que otro vive ocioso. Pero hubo algunos casos en los cuales se fueron. Pero con el devenir del tiempo, se sabe cómo le va en la vida a aquel que se formó con esfuerzo y logró valga la insistencia, no la redundancia, una buena formación en diferentes áreas al egresar del secundario, que el que se la pasó ocioso y bien, pero cuando llega a la universidad se pega la cabeza contra la pared, digamos. Así que ya hace unos años no hay que explicar más por qué el rigor del Yapeyú, pero en algún momento sí, fue un motivo de consulta. ¿Por qué mi hijo tan exigido y por qué el vecino no, digamos, ¿no? Pero no sé para dónde iba tu pregunta o si yo me fui por las ramas. ¿Cuáles fueron El cambio de la los vida. Bueno, pilares? Claro, eso se cambia, eso cambió la vida de muchos niños y adolescentes, formándolos mejor para su vida futura, laboral o universitaria. Y también a los empleados, porque había muchos empleados que estaban acostumbrados a algunas escuelas donde le exigían mucho menos. Entonces, en el Yapeyú, de trabajar 2 sábados al mes en reuniones de toda la mañana, el primer sábado al mes con reuniones de todo el personal, todos, de los 3 niveles, jardín, primaria y secundaria, y el otro sábado al mes con sus áreas de pertenencia, digamos, dentro de los saberes del colegio, son rutina. El tener que preparar clase en forma intensiva son rutina. Y hay otras escuelas que demandan menos. Entonces, a mí, por ejemplo, había algunas señoras, estamos hablando de los orígenes, ¿no? Porque también eso ya, así como los alumnos que entran al Yapeyú saben que no se jode, digamos, hablando en criollo, el personal también sabe eso. Había algunas señoras que no venían a la reunión del sábado. Entonces el lunes se le llamaba y le decía, señora, ¿qué pasó? Decía, no pude venir porque mi marido trabaja. Caramba, muy respetable que su marido trabaje, pero usted también. Y su trabajo el sábado era estar acá. Entonces, esas señoras que pensaban que el marido es el que trabaja y que ella iba a ser docente para arrimar un mango más a la casa, que había, ya hace muchísimos años que no están más. O sea, así como el alumno del Yapeyú sabe que tiene que tener una contracción al esfuerzo determinada, los empleados también lo saben. Saben que tienen una retribución acorde, no solamente en dinero, sino en formación, en respeto a su persona, en respetar la dignidad de su trabajo, pero también tienen como contrapartida una exigencia importante. O sea, eso también cambia la vida de la gente. O el crecimiento mismo profesional. Ahora, se me ocurre un caso de una docente de jardín de infante. Una señora que yo la veía con maestra de sala de 5 años. Pero yo la veía diferente. La veía con más capacidad de dirección que el común del perfil de una maestra jardinera. Bueno, el campo de deportes nuestro tiene cancha de todos los deportes, porque en la escuela se practican. Los varones pueden elegir entre fútbol, básquet o rugby, y las chicas entre cesto, aeróbico, hockey. Eligen un deporte y hacen todo el año lo mismo. Pueden cambiar para el año siguiente. Ese lugar está a 7 kilómetros del colegio del centro y tiene mucha gente a cargo, muchos docentes. Entonces la persona que está a cargo de eso tiene que tener un perfil especial, porque mi mujer o yo estamos en la escuela del centro, vamos de visita allí. Pero nuestros ojos allí es una persona que se le confía mucho de recibir a niños de jardín hasta la secundaria a cargo de un grupo grande de profesores de educación física. Entonces lo que se planifica debe llevarse a la práctica y debe hacerse todo con la seriedad que demandamos a todas las disciplinas.
Bueno, lo concreto es que, y siempre era el jefe, era un profesor de educación física. Eh, no es que rote mucho el personal, pero cambiamos 3 o 4 jefes del campo deportivo, del área deportiva por diferentes razones. Bueno, yo vi que esta maestra jardinera podía estar a cargo. Total, no hacía falta que sepa encestar una pelota de básquet o que sepa cómo hacer un tackle en rugby. Para eso teníamos los profesores del área. Lo que yo necesitaba allí era mis ojos a 7 kilómetros de donde yo estaba. Y bueno, cuando le ofrecí el cargo, le sorprendió mucho, pero le gustó. Y también le sorprendió mucho a los profesores de educación física que de pronto iba a pasar a ser su jefa una maestra jardinera. Pero se les explicó que la maestra jardinera era una ejecutiva. O sea, había que olvidarse que su formación era ser maestra de nivel inicial. Era la persona la que iba a conducir que la planificado se lleve a la práctica. No iba a enseñar cómo patear un tiro libre de fútbol o cualquier disciplina deportiva. Bueno, esa señora fue una muy exitosa eh, jefa en esa área y ella nos dijo una vez que yo vi en ella habilidades que ella no sabía que tenía. Porque realmente fue una buena persona a cargo de una sala de niños de 5 años, pero estaba para más. No es, o sea, tener niños de 5 años a cargo es una responsabilidad enorme, pero estaba para una función diferente. Y bueno, así también se cambia la vida de las personas. Creo que eso redondea un poco tu pregunta. No sé qué otra cosa se te ocurre que pueda ser útil en mi comentario. No, la verdad que muy lindo todo lo que decís, conocer la historia tuya, por supuesto también qué linda satisfacción de que tus hijos te puedan dar una mano también en el colegio, creo que eso debe ser un valor extra, un valor agregado. ¿Y qué sueños? ¿Le quedan algunos sueños por cumplir el colegio de Yapeyú? En lo personal, junto a tu mujer, ¿has podido cumplir sueños a nivel organizativo? ¿Cómo has manejado eso? Porque uno siempre se pone metas, objetivos, si bien vos no querés seguir creciendo porque por ahí se va un poco todo de las manos, has cumplido sueños, me imagino, objetivos, hacer tu propio establecimiento, construir un edificio. Contanos de eso. Y sí, decís bien que pensamos en crecer. Pensamos en poner una sucursal en Resistencia, que es una ciudad, Resistencia, la capital de la provincia del Chaco, está a solo 20 kilómetros de acá donde yo estoy. Somos para muchos rubros una sola comunidad. Acá hay 500.000 habitantes y otro tanto en Resistencia. Hay muchísimos negocios concesionarias de auto acá y allá, tiendas acá y allá, sanatorios con médicos que trabajan en los dos lados. O sea, es una gran comunidad integrada, nos une un puente que cruza el río Paraná. Así que pensamos seriamente en la sucursal Resistencia, pero también justamente cuando vino la crisis del 99. Entonces se desinfló la idea. Aparte que siempre pensamos también en que tendríamos que encontrar un persona una competencia muy importante como que sintonice con nosotros para dirigirlo. Pero una crisis económica hizo que se desista de la idea. También pensamos en la universidad propia, pero también da para otro programa de esta duración porque no lo hicimos. Y bueno, sueños por cumplir, más que nada tiene mi mujer en el sentido de que siempre tiene ideas innovadoras para que la escuela siga siendo absoluta avanzada en la región. Y yo tengo como orgullo máximo no estar retirado, porque no me iba a retirar nunca, pero sí alejado de los negocios. Y quiero que ese centro de eventos y convenciones que creamos sea absoluto líder en Corrientes. Está su gestión a cargo de uno de los hijos, que lo lleva muy bien, pero ahora está paralizado por la pandemia. Otro de los hijos es administrador del colegio, entonces, si bien él tiene su impronta personal, yo estoy siempre que veo que él me necesita o que él me llama cerca con algún tipo de consejo en función de la experiencia que acumulé durante todos estos años. Así que mi idea, como ya te transmití, no es generar nuevas empresas, pero sí estar cerca de lo que hay y seguir construyendo
cosas en función de lo que se pueda, de edificios me refiero, locales comerciales. En eso está otro hijo también y yo también estoy cerca de él. O sea que en eso andamos. Y tratar de viajar con la dupla Mayer y Colazo cuando alguna vez se pueda. No sé, 4, 5, 6 veces por año, las que sean necesarias, las que se puedan hacerse. Muy bien. Augusto, qué mensaje te gustaría dejar a los chicos que recién se inician, que por ahí reniegan con el colegio, que por ahí no quieren estudiar una carrera universitaria, que con esto de la pandemia, por ahí muchos no saben qué seguir, por ahí reniegan con los padres, la educación? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los chicos y cómo los ves? ¿Cómo ves la Bueno, juventud mira, de los chicos ahora? mensaje para los chicos, no sé si puedas no caer en lugares comunes en cuanto a que es básico formarse y prepararse, encima aprovechando como nuestro país, como pocos, tiene universidades excelentes, gratuitas, y además uno hace a su propia formación esforzándose más, hay becas para perfeccionarse afuera, en fin, no quiero caer a lugares comunes, digo, en cuanto a que esforzándose un poco la gente obtiene un nivel de formación alto antes de tener que necesidad de empezar a trabajar, los que pueden estudiar solamente. Y aún los que estudian y trabajan, esforzándose, el día tiene muchas horas como para usarla óptimamente y lograr un nivel académico importante. Lo que sí me parece importante transmitir es que cuando uno tiene una idea o un producto, tiene que llevarlo a la práctica sin... por ahí fue un deseo desde chiquitito. O les surge, como en mi caso, la posibilidad de crear una escuela de la nada en una sobremesa y por un problema puntual que le pasaba a la sociedad, como era conseguir, que sea difícil de conseguir un lugar para la secundaria. Y una vez que trazaste la idea, bueno, vamos a crear un colegio, desde que sea inexistente prácticamente ya tener la idea de que era un gran colegio. Con mi mujer a veces nos ponemos a pensar que si nos fuimos hasta un poco no irresponsable, pero muy lanzados en cuanto a creer que el Yapeyú era un gran colegio cuando tenía un curso. Y yo suelo contar una anécdota de, bueno, me la olvidé muchos años. Y el año pasado me invitaron a un panel de emprendedores y recordé y gustó. Entonces, tal vez a tu audiencia le sirva. Nosotros teníamos, como ya les dije antes, en el año 1991, un curso, 28 alumnos de la escuela secundaria. Pero se le imprimió el mismo nivel de exigencia al personal y a los alumnos que hay hoy, con 1.200 alumnos y 150 empleados. O sea, siempre nosotros quisimos hacer las cosas bien, en serio, y donde el rigor prime. Un rigor no improductivo, sino que conlleve a la excelencia, digamos, ¿no? Bueno, resulta que una profesora no vino, un viernes no vino a dar clase. Entonces, el lunes siguiente dijimos que nos pareció rarísimo que no venga. Bueno, podía haber tenido un problema personal, le dijimos, se enfermó alguien de tu familia. O sea, nosotros concebíamos que alguien podía no venir solamente si se enfermaba él o la familia. Dice, no, pasa que decidí tomarme un fin de semana largo y falté el viernes. Bueno, Lucy se llama mi mujer, mi socia de vida. Nos enojamos, por supuesto. ¿Cómo es eso que decidiste un fin de semana largo? Y bueno, lo concreto es que a ella no le gustó que se le haya reprendido y a la semana vino a decir que renunciaba. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo? ¿Por qué renunciar? Y bueno, dice, yo acá tengo un colegio, un curso, tengo 28 alumnos y en tal colegio, un colegio de gestión pública, me ofrecen 4 cursos. Entonces yo en vez de tener 3 horas como tengo acá, voy a tener 12. Bueno, digamos, si uno mira objetivamente a alguien que le ofrecen 12 horas cátedra y yo le ofrezco 3, lo lógico es que se vaya, porque va a cuadruplicar su ingreso. Pero para nosotros nos cayó como, ¿cómo que nos va a dejar a nosotros? Si nosotros somos nada menos que el Yapeyú. O sea, y
Capaz que la señora estuvo en lo cierto. En una de esas, después que con el crecimiento del colegio estaba en el equipo de conducción o tenía otro perfil. Pero en ese momento nosotros creíamos que éramos el gran colegio de la provincia de Corrientes. Y nos cayó como, ¿cómo que esta opta por irse y nos va a dejar a nosotros? Después crecimos mucho y capaz que ella tenía otro perfil, no sé después qué fue de su vida, qué fue de su futuro. Pero la primera reacción fue, ¿cómo que nos va a dejar a nosotros? Cuando, analizándolo fríamente, capaz que era lo más conveniente para ella, digamos. Pero con vista al futuro del tiempo, capaz que el crecimiento que tenía con nosotros era muy diferente al que por allí tuvo, pero eso ya lo decía la vida, ¿no? Así que ese sería un mensaje, redondeando. Si fabrican un producto, créanse que es el mejor y hagan las cosas para que así sea. Si venden un servicio, créanse a muerte que es lo mejor que hay en la comunidad. Y no queden en la creencia nomás, sino que hagan las cosas conducentes a que así sea. Ahora, si solo se la creen y venden una cosa defectuosa, no van a tener mucho vuelo. Pero si tienen un producto o un servicio bueno y andan achicaditos por el mundo, no van a crecer. Crean en la idea que tienen y defiendan la muerte. Ese sería mi mensaje. Hermoso, Augusto, hermoso. La verdad que me encantó poder conocer tu historia, yo ya la conocía, pero bueno, siempre hay detalles y cosas que en definitiva hacen esto de formando líderes, ¿no? Conocer líderes, gente que ha llegado a tener resultados con esfuerzo, con dedicación, persistencia, atrás de un sueño y cambiando la vida de miles de personas. Yo siempre digo que los empresarios, el emprendedor que llega a mucha gente, cambia la vida y ayudan a un montón de gente, y de eso se trata. Vos tenés una institución junto a tu mujer, a tus hijos, y bueno, cambia la vida de miles de familias allí en Corrientes. Así que bueno, encantado de poder conocer tu historia, Augusto. Yo te agradezco muchísimo. Sé que sos una persona que tiene poco tiempo y siempre está con muchas cosas por hacer. Así que bueno, muchas gracias y un aprendizaje, por supuesto. Yo aprendo de personas como vos, de empresarios y eso de poder inspirar a otros. Todo se puede lograr en la vida, pero bueno, hay que poner ganas, empeño, compromiso, disciplina y bueno, ir tras los sueños, como decías vos, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, un abrazo, Eduardo, y bueno, ya nos veremos. Alguna vez podremos viajar por la ruta de este país y llegaré a Córdoba. Bueno, Chau, te gracias, mando un abrazo. Augusto. Muchas gracias. Chao, chao.